Entonces vamos a comenzar con esta clase. Recordamos que la clase pasada vimos los ministerios de Jesús, que ministerio y servicio, entonces todo lo que Jesús servía en todos los lugares donde él estaba sirviendo, qué clase de servicio también él daba, y obviamente es algo que también nosotros necesitamos hacer. La clase de hoy se llama La estrategia del Salvador. Así que vamos a comenzar este estudio del primero de los cuatro evangelios. Y vamos a prestar especial atención a la estrategia de Jesús. Así es, Jesús tenía una estrategia para poder compartir pues lo que Dios había puesto en él para decirle al mundo. Entonces, en Mateo vemos a Jesús como un hombre con una visión y con una misión, pero también con una estrategia. Entonces tenía una visión, una misión y una estrategia para entonces poder cumplir la voluntad del Padre. Y uno de los aspectos clave en el Evangelio de Mateo es que cada vez que Jesús levantó los ojos y miró a las multitudes con todos los problemas que esas multitudes tenían, dice que tuvo compasión de ellas. Entonces, cada vez que Jesús hacía algo estratégico, realmente estaba también teniendo, ¿qué? Compasión por esas almas, por esas personas. Eh, Algo también que vamos a ver es que Jesús involucra a sus discípulos en todos los milagros que él está realizando. Y de muchas maneras obra sus milagros a través de sus discípulos. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de esto que les estoy diciendo. Vamos a irnos punto por punto, así que para que te prepares, para que empieces a anotar. Y lo primero es, ¿cuál era la estrategia de Jesús? Jesús y su estrategia. Y esto lo vamos a ver en Mateo 4. Mateo 4:23. Si tienes por ahí el versículo, lo puedes leer, levanta tu mano para que te dé la palabra. Y la primera vez que observamos este modelo de estrategia es al final justamente de Mateo 4. Después de llamar a sus primeros discípulos, ¿recuerdas quiénes eran? Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Jesús empieza a recorrer Galilea y justo vemos qué es lo que dice Mateo 4:23. Jesús les dice ahí, Guillermo, nuevamente, adelante, te escuchamos con Mateo 4:23, por favor. Ok. La palabra del Señor dice así en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Muchísimas gracias, Guillermo. Entonces dice que recorrió toda Galilea, ¿sí? Galilea, pues estaba ahí el pueblo judío. Dice, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, su fama, la fama de Jesús, ¿qué hace? Pues atraía multitudes de Galilea. Muchos venían a saber de él. ¿Por qué? Justamente por esto, la palabra que él les daba y los milagros también que él hacía. Entonces, su fama trae a gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea y de otras regiones. Ahora, también trae a gente de regiones gentiles, es decir, que no eran judíos, como Siria y Decápolis. Ahora, ¿qué era Decápolis? Rápidamente, era una región de 10 ciudades greco-romanas al sureste del mar de Galilea, lo que hoy se conoce como Jordania, Siria e Israel. Esto de Decápolis eran centros de cultura pagana dentro del mismo territorio judío. Y Jesús dice que las visitó para mostrar que su mensaje era para todos los pueblos, no solamente era para los judíos. Bueno, entonces vemos que cuando Jesús ve a las multitudes, sube a la montaña y sus discípulos están con él, se acercan a él. Ahora, Jesús invita a algunos de la multitud a ir a un nivel superior junto con él.
Y, y ahí es donde justamente en este lugar empieza y da inicio el primer evento de entrenamiento de discipulado que Jesús hace. Y esto lo conocemos como el Sermón del Monte. Entonces Jesús empieza a dar este entrenamiento de discipulado para la gente que estaba ahí. Esto lo vemos en Mateo 5 a 7, 5 al 7, y el Sermón del Monte es el discurso más extenso de Jesús. Es el discurso que más se registra en la Biblia, con más enseñanzas, y contiene enseñanzas fundamentales para nosotros como cristianos. ¿Cuáles son algunas de esas enseñanzas? Las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y la regla de oro. Ahora, las enseñanzas de Jesús no eran improvisadas. Cada palabra estaba cuidadosamente dirigida para poder cumplir con un propósito específico. Y su enseñanza en el monte no era solamente para instruir, sino también era para transformar vidas y para poder equipar a sus seguidores con principios eternos. Así que la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a subir la montaña con Jesús y dejando a la multitud atrás para recibir enseñanza más profunda y vivir de acuerdo con su voluntad? Solamente los que subieron más allá y estuvieron más cerca de Jesús realmente son los que lo escuchaban primero y de cerca, ¿sí? Y los que obtuvieron realmente esa capacitación. Y así como Jesús entrenó a sus discípulos, nosotros también podemos y debemos buscar mentores en la fe y en la palabra que puedan guiarnos y a la vez también nosotros comprometernos a discipular a otros, asegurándonos de que el conocimiento que recibimos no solamente se quede en simple teoría, sino que realmente transforme vidas. Así que así inicia este llamado de Jesús, este caminar y su estrategia de empezar a reunir a la gente, empezar a capacitar a las personas. Ese es el primer paso que hace. Ahora, ¿cuál es el segundo paso, la segunda estrategia de Jesús? La segunda estrategia es la multiplicación a través del discipulado. Alguien que me ayude con Mateo 7:24, por favor. Mateo 7:24. Ahora, aquí vemos algo. Jesús sabe muy bien que él solamente tiene 3 años para completar su ministerio, por lo que en lugar de trabajar solo, ¿qué hace? Pues empieza a formar discípulos que continúen su misión. Y cuando él invierte en ellos, entonces asegura que su mensaje pueda trascender generaciones y pueda llegar a toda la humanidad. A ver, Rodolfo, adelante. Gracias, te escuchamos, por favor. Si puedes poner ahí tu micrófono y te escuchamos con Mateo 7:24. Adelante. Bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es. Muchísimas gracias, Rodolfo. Eh, eh, ¿Hasta dónde te saludamos, Rodolfo? Creo que, bueno, ya se salió de ahí. Bueno, entonces, él utiliza estas palabras. Al finalizar esta enseñanza, Jesús confronta a sus seguidores con esta, que es una decisión crucial. Y entonces usa esta imagen de los dos constructores, aquellos que aplican su palabra, dice que son como los que edifican ¿qué? Sobre la roca, mientras quienes las ignoran son como los que levantan su casa sobre la arena. Y Jesús realmente lo que está diciéndoles ahí es, bueno, vas a edificar sobre la roca o sobre la arena. Serás discípulos, serás un discípulo sabio que se compromete con la misión o serás un necio que continúe en la confusión del mundo.
Así que Jesús no solamente está buscando oyentes, sino discípulos comprometidos. Y entonces entendemos que el ser discípulo no es solo recibir enseñanza, sino también poner en práctica lo aprendido con convicción y con determinación. Hay mucha gente en las iglesias que, pues, a lo mejor son nuevos, ¿verdad? Gente que llega por primera vez y empieza a aprender. Pero también vemos gente que a lo mejor tiene muchos años en la iglesia y y a pesar de todas las enseñanzas que ha tenido, no ha podido aplicar correctamente todo lo que ha aprendido. Así que Jesús nos reta a construir nuestra vida sobre fundamentos sólidos, de modo que cuando vengan las pruebas, permanezcamos firmes. Y esa es la manera de empezar a multiplicarse a través de estos discípulos, discípulos que realmente puedan obedecer la palabra de Dios, puedan aplicar la palabra de Dios. No basta con escuchar sermones los domingos o verlos en YouTube, no, no basta. Es crucial aplicar la palabra en nuestra vida cotidiana, que sea una realidad. Otra estrategia que vemos de Jesús es la que podemos decir la gran cosecha. Y este otro momento que es clave en la estrategia de Jesús ocurre en Mateo 9:36 al 37. Mateo 9:36 al 37. Si alguien lo tiene, lo puede levantar su mano. Y es que Jesús obviamente ya veíamos que tiene compasión por las multitudes. Y aquí vemos cómo Jesús ve a las multitudes como una oveja sin pastor. Mirna, ¿qué tal? Bendiciones. Adelante, te Sí, escuchamos. Mateo 9:36 y 37, por favor. sí, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Amén. Muchísimas gracias, Mirna. ¿Hasta dónde te saludamos? De Nuevo León, México. Nuevo León, México. Gracias. Bendiciones. Entonces, dice la mies. Ahora, ¿qué es la mies? Lo leemos mucho, pero a veces quizá no podemos entender bien qué es la mies. Y la mies es el término utilizado en la Biblia para referirse al conjunto de la cosecha o la parte de la agricultura que está lista para ya ser recogida. Entonces, la cosecha en este contexto es una metáfora que Jesús usa para describir la tarea, el trabajo de alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio. En la agricultura, pues la cosecha es el momento en que se recogen los frutos maduros, listos para poder ser consumidos. Entonces, cuando Jesús dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos, está reconociendo que aunque hay una gran cantidad de personas listas para recibir el Evangelio, o sea, ya están listas para poder dar el paso de fe, realmente la cantidad de personas dispuestas a llevar ese mensaje, pues no es suficiente. En la agricultura, una cosecha grande, pues requiere de muchos trabajadores para recogerla. Y lo mismo ocurre con la misión evangelística. Se necesita a muchos obreros, obreros comprometidos, que con pasión, que con dedicación, trabajen realmente para alcanzar a esas almas perdidas. Y es por eso que entonces Jesús designa a los 12 discípulos para que continúen y expandan su labor. Y no solamente eso, les da poder sobre los espíritus inmundos y también les da la capacidad de poder sanar enfermedades. Les da todo el paquete completo. ¿Y por qué pasa esto? Jesús no solo vio la necesidad, sino que nos mostró la respuesta. Enviar obreros, enviar obreros. Así que hagámonos esta pregunta. ¿Somos parte nosotros del problema o de la solución? ¿Estamos dispuestos a responder al llamado de Dios o a ser parte del problema que Dios tiene todavía que
ir a resolver. Amén. Vamos a ver otro punto, que es otra de las historias y otra de las estrategias que Jesús utiliza aquí, lo vemos en la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes. Esto lo vemos en Mateo 14 y 15. En estas, ahora, Mateo 14, 16, si alguien lo tiene, por favor, alguien que me ayude, Mateo 14, 16. Y es que aquí Jesús realiza el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Recuerdas esta historia? Tras horas de enseñanza, los discípulos le dicen a Jesús, pues que ya despida a la gente, a toda esa multitud, eran 5,000 hombres más sus familias. Entonces, los discípulos le piden a Jesús que ya despida a la gente para que la gente vaya a descansar y coma, ¿verdad? Pero Jesús les responde de una manera, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué dice Jesús en Mateo 14, 16? Buenas noches, bendiciones para todos. Dice así, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les Hasta ahí dijo, está bien. listo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Justamente les da esa instrucción. ¿Qué les dice? No, no tienen necesidad de irse. Denles de comer. Entonces, fíjate aquí, la estrategia de Jesús para lograr el objetivo de su ministerio se refleja también en los milagros de la multiplicación de los panes. Ahora, vamos a desglosar un poco esto. Y obviamente, como continuaba Mario diciendo, bueno, ahí va a pasar lo que pasa. Piden estos panes, estos peces, y de ahí empieza la multiplicación. Pero vamos a darnos cuenta del mandato que Jesús les da aquí. No, no, ellos, la gente no tiene por qué irse. Ustedes denles de comer. Entonces, el primer punto aquí es que Jesús involucra a sus discípulos en la misión. Cuando Jesús dice, denles de comer, entonces les enseña a ser parte activa en el cumplimiento de su obra y los desafía a confiar en el poder divino para poder realizar tareas que parecen imposibles. ¿Ok? Entonces involucra a sus discípulos. Una estrategia. Una segunda estrategia que vemos aquí es la multiplicación y expansión. Entonces, Jesús utiliza solo 5 panes y 2 peces para alimentar a miles, demostrando que la obra de Dios no depende de recursos humanos, sino ¿de quién? Del poder divino para poder multiplicar y expandir el mensaje del reino, no de recursos humanos. No eran los discípulos, era Él, era Dios. Entonces, eh, de esta manera iban a poder alcanzar a más personas más allá de los propios recursos, de lo que los propios recursos humanos iban a poder hacer. Y un tercer punto aquí es que Jesús incluye a todas las naciones. Ya lo vimos antes, y cuando Jesús repite este milagro en Mateo 15, allá adelante, lo hace ahora con 4,000 personas. En Mateo 15 ahí lo puedes leer. Eh, Dice que, vamos a leerlo para que lo tengamos. Mateo 15, 20 y 21. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo 15, 20 y 21. A ver, los que estaban levantando la mano. Rodolfo, adelante. Bienvenido nuevamente. Te escuchamos. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es Mateo 15, 20 y 21. Sí, ese era el 20. Ahora voy con el 21. A ver, déjame ver, porque entonces, Mateo, Sí, déjame ver, a lo mejor yo lo puse mal por ahí. Ah, ah, ah. Es cierto, perdón, yo soy mal. Es el 21 nada más. Y el 22, perdón. 21 y 22. bien.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Amén. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Hasta dónde te saludamos? De Argentina, Tucumán. Bendiciones hasta Argentina. Gracias. Entonces, bueno, vemos aquí, eh, dice, estaba con los gentiles también. Él ya se había movido. ¿Hacia dónde se había ido? Hacia Tiro y Sidón. Entonces, en esta dice que se acerca una mujer que cananea, era una gentil también. Entonces, Jesús incluye a todas las naciones, a todos los que estaban ahí alrededor. Jesús está mostrando su deseo de alcanzar a todas las naciones, evidenciando que el evangelio es para todos, sin importar su etnia o su condición social. Entonces, estos tres puntos que vimos muestran cómo Jesús involucra a sus seguidores y confió el poder de Dios para multiplicar y expandir la obra y extendió el mensaje de todas las personas, a todas las personas, perdón, independientemente de su origen. Ahora, quizá tú digas, bueno, pues tengo muy poco, ¿verdad? Que dar, tengo muy poco, a lo mejor no alcanza. Eh, pero lo poco en nuestras manos, cuando es entregado a Dios, ¿qué hace Dios? Lo multiplica. Entonces, a veces sentimos que no tenemos suficiente para dar, no tenemos a lo mejor suficiente tiempo o dinero o alguna o capacidad para hacer las cosas, pero si lo ponemos en manos de Dios, en las manos de Jesús, él hace milagros con lo que nosotros le entregamos a Él. Así que si sientes que tienes pocos recursos para ayudar, confía en Dios, en que Él lo va a multiplicar. Entonces da con fe, ya sea tu tiempo, talentos o bienes, y vas a ver cómo Él obra de manera sorprendente con eso que tú le estés dando. Otra estrategia que vemos es la gran comisión. La gran comisión. Y esto es el cierre de su estrategia. Lo vemos en Mateo 18:20. Mateo 28:18-20. Mateo 28:18-20. Si alguien lo tiene, levante su mano. Y es la gran comisión. Y es que con esto, justamente, en esta primera parte que estamos estudiando ya Mateo, vemos cómo Jesús cierra esta estrategia. Vamos con Belén. ¿Cómo estás, Belén? Te escuchamos. Mateo 28, Hola. 18 al 20, por favor. Gracias, buenas tardes. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Belén. ¿Hasta dónde te saludamos? Estado de México. Bendiciones a México. Gracias. Entonces, después de su resurrección, Jesús declara su autoridad total y manda a sus discípulos a ser, ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar sus mandamientos. Ahora, la misión de la iglesia no es solamente evangelizar, sino también formar y enseñar a los nuevos creyentes, basados en qué? En la autoridad de Jesús y con su promesa de estar con ellos siempre. Jesús siempre iba a estar junto con ellos. Y lo mismo es hoy para nosotros. Jesús va a estar con nosotros siempre. Entonces, a través de este mandato, Jesús elige involucrar a sus seguidores, esta estrategia, ¿verdad? De involucrarlos. ¿Para qué? Para poder expandir el reino de Dios. Y los invita a participar activamente en su obra. Y la pregunta para nosotros hoy es,
¿Estás siguiendo su estrategia hoy? Realmente todo lo que hemos visto ha sido parte también de lo mismo, la misma estrategia que tú has utilizado para poder compartir de Cristo, pero también para poder multiplicarnos, hacer discípulos que puedan también ellos llevar la palabra de Dios. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Estás dispuesto a ser parte de esa estrategia? ¿Eres un discípulo activo en la misión de Jesús? ¿O estás al pie de la colina, allá abajo, con todos los demás que no les interesa mucho saber más de esa enseñanza, más que solamente ser sanados y los milagros de Jesús? ¿O realmente te acercas a Jesús, subes esa colina para estar cerca de Él y escuchar de su propia voz lo que Él quiere para tu vida? Jesús sigue buscando obreros para su mies. La mies está lista, la cosecha es necesario hacerla. Así que pídele que te use hoy y cada día para que aquellos que te rodean sean alimentados espiritualmente. Y te voy a dejar una tarea. Casi nunca dejo tarea. Pero esta semana comparte a alguien tu testimonio, comparte con alguien tu testimonio, habla de Jesús con alguien. No sé si sea algún familiar que necesite escuchar de Dios, alguien en tu vecindario, en tu colonia, alguien cerca de ti, eh, no sé, alguien en tu trabajo, alguien en tu escuela. Y no necesitas ser un predicador, solo cuéntales cómo Dios ha obrado en tu vida y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Amén. Esa es tu tarea. Y la próxima semana, pues nos contarán cómo les fue. A ver si la estrategia que utilizó Jesús también fue una estrategia que también te está sirviendo a ti.